Mi suegra me llamaba fracasado, diciendo que su hija necesitaba un hombre rico. Hoy soy dueño de la casa donde ella es empleada. Lárgate de mi casa, muerto de hambre. Los gritos de doña Mercedes resonaron mientras me empujaba hacia la puerta. Mi hija no se casará con un pobretón como tú. Carolina lloraba, intentando detener a su madre, pero era inútil. Doña Mercedes acababa de descubrir que yo había perdido mi trabajo en la tienda y que estaba atrasado con el pago de la universidad nocturna. Míralo, Carolina, ni siquiera puede mantener un trabajo de vendedor. ¿Así piensas formar una familia? Su madre arrojó mis cosas al pasillo del edificio. Mi vieja mochila se abrió, desparramando mis libros de administración por el suelo. Las lágrimas de rabia nublaban mi visión mientras recogía mis pertenencias. 5 años de relación, y doña Mercedes finalmente había conseguido lo que quería: separarnos. Todo porque acababa de enterarse que el dueño de la tienda donde trabajaba había quebrado, dejándome sin empleo y con 3 meses de salario sin pagar. Mamá, por favor, Diego está pasando por un mal momento. Él trabaja duro, estudia por las noches. Carolina intentaba razonar, pero su madre la interrumpió con una bofetada que resonó en todo el pasillo. ¡Cállate, ingrata! ¿Crees que no sé que este muerto de hambre te convenció para empeñar tus joyas y pagar su matrícula? Las joyas que tu padre te dejó. Me quedé paralizado. Carolina nunca me había contado sobre las joyas. La miré buscando una explicación, pero ella solo bajó la cabeza, confirmando las palabras de su madre. Señora Mercedes, le juro que no sabía. Intenté explicar, pero ella me escupió en la cara. Fuera de aquí, y si te vuelvo a ver cerca de mi hija, llamo a la policía. Se volvió hacia Carolina. ¿Y tú? Adentro. Mañana mismo te presentaré al hijo del doctor Ramírez. Él sí es un hombre de verdad con futuro, no este parásito. Esa noche dormí en la estación de autobuses. Había perdido mi trabajo, mi novia y mi dignidad. Pero mientras observaba los autos pasar bajo la luz mortecina de los faroles, algo se endureció dentro de mí. Doña Mercedes creía que me había destruido, pero no sabía que acababa de encender un fuego que consumiría su mundo de privilegios y apariencias. Saqué de mi mochila el único libro que me quedaba: Inversiones inmobiliarias para principiantes. Lo había encontrado en la basura hace meses, mientras limpiaba la trastienda. Sus páginas amarillentas contenían el conocimiento que me sacaría de la miseria, y cuando lo lograra, me aseguraría de que doña Mercedes pagara por cada una de sus humillaciones. Me costó 2 meses encontrar otro trabajo. El dueño de un depósito de materiales de construcción me contrató como cargador. El sueldo era miserable, pero algo más importante que el dinero comenzó a llegar: información. Mientras descargaba cemento y ladrillos, escuchaba las conversaciones de los contratistas. Hablaban sobre propiedades en venta, terrenos abandonados, remates judiciales. Cada dato lo anotaba en una libreta gastada que guardaba en el bolsillo de mi overol. Una tarde, descargando varillas de acero, escuché a 2 arquitectos discutiendo sobre un edificio antiguo que saldría a remate. El banco lo había embargado y necesitaban venderlo rápido. La propiedad estaba en un barrio venido a menos, pero con potencial por su ubicación. Usé mis últimos ahorros para comprar un traje de segunda mano. Me presenté en el remate fingiendo ser el representante de un inversionista. La mayoría de los compradores ni siquiera pujaron. El edificio necesitaba demasiadas reparaciones. Lo conseguí por una fracción de su valor real. El problema era que no tenía dinero para pagarlo. Tenía solo 72 horas para conseguir el monto inicial. Vendí mi moto, mi computadora, hasta mi reloj, pero no era suficiente. Necesitaba un préstamo urgente. Fue entonces cuando me crucé con Carolina en la calle. Había adelgazado. Sus ojos mostraban tristeza. Me contó que su madre la había obligado a comprometerse con el hijo del doctor Ramírez, un tipo que le doblaba la edad. No puedo más, Diego. Mamá controla cada aspecto de mi vida desde que te fuiste. El doctor Ramírez Jr. es horrible. Me trata como un trofeo. Le conté sobre el edificio, sobre mi plan para convertirlo en apartamentos. Sus ojos se iluminaron como antes. Tengo algunos ahorros, susurró. Los he estado guardando en secreto. No es mucho, pero no, Carolina. No puedo aceptar tu dinero. Tu madre tenía razón. Soy un fracasado. Diego, escúchame. Ese dinero es mío, no de mi madre. Y prefiero invertirlo en nuestro futuro que gastarlo en una boda que no quiero. Al día siguiente, firmamos los papeles del edificio. Carolina se mudó conmigo esa misma noche, dejando solo una nota para su madre. El edificio estaba en ruinas, sin agua ni electricidad, pero era nuestro. Trabajábamos día y noche. Yo seguía en el depósito, aprendiendo sobre materiales y construcción. Carolina consiguió trabajo como recepcionista.
Cada centavo iba a la renovación. Dormíamos en un colchón en el suelo. Comíamos lo mínimo. Doña Mercedes apareció una semana después, escoltada por 2 policías. Nos acusó de robo diciendo que Carolina había robado dinero de la familia. Pero mi novia estaba preparada. Tenía todos los documentos que probaban que el dinero era suyo, heredado de su padre. ¿Así que prefieres vivir como una pordiosera con este muerto de hambre?, gritó su madre. ¡Mírate! Durmiendo en el suelo, trabajando como una cualquiera. Tu padre se revolvería en su tumba. Los policías se fueron, pero las palabras de doña Mercedes se quedaron flotando en el aire como veneno. Esa noche, encontré a Carolina llorando en silencio sobre nuestro colchón en el suelo. Durante los siguientes meses, la presión fue brutal. Doña Mercedes se dedicó a destruir nuestra reputación. Le dijo a todos que yo había manipulado a su hija, que éramos unos delincuentes. El doctor Ramírez usó sus influencias para que ningún banco nos diera préstamos, pero cada obstáculo nos hizo más fuertes. Aprendí a hacer trabajos de electricidad y plomería para ahorrar dinero. Carolina diseñó los interiores de los apartamentos. Poco a poco, el edificio comenzó a tomar forma. El primer golpe de suerte llegó cuando uno de los contratistas del depósito vio nuestro trabajo. Nos recomendó con sus clientes. Pronto estábamos administrando pequeñas renovaciones para otros propietarios. Un trabajo llevó a otro. 6 meses después, alquilamos nuestro primer apartamento renovado. El segundo y tercero siguieron rápidamente. Los ingresos comenzaron a crecer. Dejé el trabajo en el depósito y me dediqué completamente a buscar propiedades para renovar. Un día, mientras revisaba anuncios de remates, encontré algo que me dejó sin aliento. La mansión donde doña Mercedes trabajaba como ama de llaves saldría a la venta. Sus dueños, una familia aristocrática venida a menos, necesitaban vender urgentemente. Era una propiedad magnífica en el mejor barrio de la ciudad. El precio era astronómico, pero yo ya no era el mismo vendedor quebrado de antes. Teníamos crédito, referencias, un historial de proyectos exitosos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Carolina cuando le mostré los documentos. Mamá ha trabajado allí toda su vida. Si compramos la casa. Precisamente, respondí. Es hora de que tu madre aprenda una lección sobre juzgar a las personas por su dinero. Conseguimos inversores. Presentamos una oferta. La familia aristocrática estaba desesperada. Aceptaron inmediatamente. Firmamos los papeles un viernes. El lunes, todos los empleados de la mansión recibieron una carta informando sobre el cambio de dueños. Doña Mercedes se presentó en mi oficina esa misma tarde, pálida como un fantasma. Ya no quedaba nada de aquella mujer arrogante que me había echado de su casa. Por favor, suplicó. Este trabajo es todo lo que tengo. No pueden despedirme. La miré fijamente, saboreando cada segundo. Todo el desprecio, todas las humillaciones habían llevado a este momento. No voy a despedirla, doña Mercedes, dije lentamente. De hecho, tengo otros planes para usted. A partir de mañana, usted será la encargada de la limpieza del ala este. Le informé a doña Mercedes, disfrutando cómo su rostro se contraía. Ya no será ama de llaves. Su nueva supervisora será la señora Torres. La señora Torres era precisamente la empleada que doña Mercedes había maltratado durante años. La había humillado, criticado y hasta intentado despedir varias veces. No pueden degradarme. Llevo 20 años siendo ama de llaves, protestó, su voz temblando de indignación. Puedo y lo haré. O acepta el nuevo puesto, o puede buscar trabajo en otra parte. A su edad, dudo que encuentre algo mejor. Se derrumbó en la silla frente a mi escritorio. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. ¿Dónde está Carolina? Necesito hablar con mi hija. Su hija está en una reunión con diseñadores de interiores. Vamos a remodelar completamente la mansión. Y no, ella no va a interceder por usted. Los siguientes días fueron una sinfonía de justicia poética. Doña Mercedes tuvo que entregar las llaves maestra a la señora Torres. Ya no daba órdenes, las recibía. Ya no tenía una oficina privada. Ahora compartía el cuarto de limpieza con las demás empleadas. Pero el verdadero golpe llegó cuando anunciamos los cambios en la mansión. Convertiríamos el ala este, donde ella ahora trabajaba, en un exclusivo spa y centro de eventos. Las renovaciones comenzarían en una semana. ¿Dónde voy a vivir?, preguntó angustiada. Como ama de llaves, siempre había ocupado una suite en la mansión. El personal de limpieza no tiene alojamiento incluido, respondí secamente. Tendrá que buscar dónde vivir. Vi el pánico en su rostro. Su pequeño departamento, donde había criado a Carolina, lo había perdido meses atrás. El doctor Ramírez Jr., furioso por el rechazo de Carolina, se había asegurado de que el casero la desalojara. «Diego, por favor», comenzó a suplicar.
pero la interrumpí. Es señor Martínez para usted, y si no está conforme con las nuevas condiciones, puede presentar su renuncia. Esa noche, mientras cenaba con Carolina en nuestro nuevo comedor con vista al jardín, mi esposa parecía preocupada. ¿No estamos siendo demasiado duros con ella? Antes de que pudiera responder, uno de los guardias de seguridad tocó a la puerta. Señor Martínez, disculpe la interrupción. La señora Mercedes está en la entrada, con maletas. Dice que no tiene dónde ir. Déjala entrar, ordené al guardia. Llévala al antiguo cuarto de servicio en el sótano. Carolina me miró con reproche, pero yo sabía que este era solo el comienzo de mi plan. Doña Mercedes necesitaba entender lo que significaba depender de la misericordia de otros. Durante las siguientes semanas, su vida se convirtió en un recordatorio constante de su caída. Limpiaba los mismos pisos por donde antes caminaba dando órdenes. La señora Torres, saboreando su venganza, la hacía repetir tareas por el menor error. Pero doña Mercedes era orgullosa. A pesar de las humillaciones, mantenía la cabeza alta. La escuchaba por las noches, en su pequeño cuarto del sótano, hablando por teléfono con sus antiguas amigas de la alta sociedad, inventando excusas para su situación. Es temporal, la oí decir una noche. Mi yerno está aprendiendo el negocio. Pronto volveré a mi posición. Su obstinación me irritaba. Quería verla quebrada, completamente derrotada. La oportunidad llegó cuando el doctor Ramírez y su hijo nos visitaron para proponer una inversión en el spa. Los recibí en mi despacho, consciente de que doña Mercedes estaba limpiando el pasillo. Dejé la puerta entreabierta a propósito. «¡Diego, muchacho!», exclamó el doctor con falsa cordialidad. «¡Qué giro del destino! ¿Quién iba a imaginar que aquel vendedor terminaría siendo un empresario exitoso? Su hijo, sin embargo, no ocultaba su desprecio. ¿Dónde está Carolina? Supongo que ya se habrá arrepentido de su decisión. Mi esposa está en Londres, respondí tranquilamente, supervisando la compra de una propiedad. Pude escuchar cómo doña Mercedes contenía la respiración detrás de la puerta. Era la primera vez que se enteraba que su hija estaba fuera del país. ¿Y qué hay de la vieja Mercedes?, preguntó el hijo con malicia. Escuché que ahora limpia baños en su propia casa. Qué apropiado. Las vueltas que da la vida, respondí mientras servía whisky. A propósito, ¿cómo va el proceso por fraude en su clínica, doctor? Debe ser difícil enfrentar una auditoría fiscal. El color abandonó sus rostros. El doctor Ramírez había estado desviando fondos del seguro médico durante años. Yo lo sabía porque uno de mis inversores era auditor. No sé de qué hablas, balbuceó el doctor. Creo que lo sabe perfectamente, como también sabe que tengo pruebas. Ahora, sobre esa inversión en el spa. Cuando salieron del despacho, derrotados y humillados, encontré a doña Mercedes sentada en el suelo del pasillo, llorando en silencio. Por fin había entendido que su mundo de privilegios y conexiones se había desmoronado completamente. Esa noche, algo inesperado ocurrió. Mientras revisaba documentos en mi despacho, escuché gritos provenientes del sótano. Corrí hacia allí, encontrando a doña Mercedes tirada en el suelo de su cuarto, convulsionando. La señora Torres estaba a su lado, intentando ayudar. Se desmayó de repente y empezó a temblar. La ambulancia llegó en minutos. Los paramédicos mencionaron algo sobre presión arterial peligrosamente alta. Mientras la subían a la camilla, doña Mercedes recobró brevemente la conciencia, sus ojos buscando desesperadamente algo. «Carolina, necesito a Carolina», susurró antes de volver a desmayarse. En el hospital, el diagnóstico fue severo, un derrame cerebral. El doctor explicó que el estrés prolongado había sido un factor determinante. Necesitaría cuidados especializados y terapia intensiva. Carolina llegó de Londres al día siguiente. Al ver a su madre conectada a máquinas, se derrumbó en mis brazos. «Todo esto es nuestra culpa», sollozó. «La presionamos demasiado». Observé a doña Mercedes tan vulnerable en esa cama de hospital. Ya no quedaba nada de aquella mujer arrogante que me había humillado. La venganza que tanto había saboreado ahora me sabía amarga. El doctor nos llamó aparte con noticias preocupantes. La rehabilitación será larga y costosa. Su seguro médico básico no cubrirá todos los tratamientos necesarios. Nosotros nos haremos cargo, respondí automáticamente. Pero cuando regresé a su habitación, encontré algo que cambiaría todo. Doña Mercedes estaba despierta, llorando mientras sostenía una vieja fotografía que guardaba en su billetera. Era una imagen de ella, mucho más joven, con un hombre que reconocí como el padre de Carolina. Estaban frente a la mansión donde ahora vivíamos. Esta casa,
susurró con dificultad debido a la parálisis parcial. Tu padre y yo trabajamos aquí juntos. Él era el jardinero, yo la mucama. Nos enamoramos aquí. Carolina se acercó a la cama tomando la mano de su madre. Nunca había escuchado esta historia. Los dueños nos despidieron cuando se enteraron, continuó doña Mercedes con voz entrecortada. Tu padre perdió todo. Cayó en depresión. Por eso siempre quise que tuvieras más. Que nunca pasaras lo que nosotros. Se detuvo, ahogada por el llanto y el esfuerzo. La revelación me golpeó como un puñetazo. Toda su dureza, su obsesión por el estatus social, venía de un lugar de dolor profundo. Cuando tu padre murió, continuó doña Mercedes con voz débil, juré que volvería a esta casa, que mi hija tendría todo lo que nosotros no pudimos. Se detuvo, un ataque de tos interrumpiendo sus palabras. La enfermera entró rápidamente, ajustando el oxígeno y pidiéndonos que la dejáramos descansar. En el pasillo del hospital, Carolina me mostró más fotos que había encontrado en la billetera de su madre, imágenes amarillentas que contaban una historia diferente de doña Mercedes, joven, sonriente, enamorada, trabajando en los jardines de la mansión junto al padre de Carolina. Nunca me contó nada de esto, susurró Carolina. Siempre pensé que su obsesión por el dinero era simple materialismo. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones. Doña Mercedes alternaba entre momentos de lucidez y confusión. A veces me confundía con su difunto esposo, hablándome sobre los rosales que debíamos podar. Durante una de sus crisis comenzó a gritar desesperada. «¡No pueden echarnos! Este es nuestro hogar. Por favor, tengo una hija pequeña». La enfermera tuvo que sedarla. Mientras la veía dormir, recordé todas las veces que la había visto mirar los jardines de la mansión con una expresión distante. Nunca imaginé que estaba reviviendo su propia historia de amor y pérdida. Una tarde, mientras revisaba documentos antiguos de la propiedad, encontré algo impactante. Un registro de empleados de 1985. Allí estaban los nombres: Mercedes Rodríguez y Antonio Suárez, despedidos por conducta inapropiada en el lugar de trabajo. La fecha coincidía exactamente con el embarazo de Carolina. Esa noche, sentado junto a la cama de hospital de doña Mercedes, la observé luchar por mover su brazo paralizado durante la terapia. Su determinación era la misma que había usado para volver a la mansión, para proteger a su hija, para sobrevivir. De repente, me miró con claridad inusual. «Diego, perdóname, yo solo quería protegerla, como no pude proteger a su padre». Las lágrimas corrían por su rostro parcialmente paralizado. Por primera vez, no vi a la mujer cruel que me había humillado, sino a alguien que había sido herida tan profundamente que convirtió su dolor en armadura. «Tenías razón sobre mí», continuó con dificultad. «Me convertí en lo mismo que nos destruyó. Me volví como ellos. Cuando volvió a la mansión como ama de llaves, expliqué a Carolina esa noche, mostrándole más documentos que había encontrado. Tu madre ocupó el mismo puesto de quien la había despedido años atrás. Todo comenzaba a tener sentido. El desprecio de doña Mercedes hacia mí no era solo por mi pobreza. Yo le recordaba a su propio pasado, a lo que ella y Antonio habían sido. Mi lucha por superarme era un espejo de su propia historia. La rehabilitación fue lenta y dolorosa. Doña Mercedes se esforzaba en cada sesión de terapia, pero la frustración a menudo la llevaba a las lágrimas. Ya no podía mantener su fachada de perfección y control. Una mañana, mientras la ayudaba con sus ejercicios, me contó más sobre Antonio. Era como tú, admitió. Terco, trabajador, soñador. Quería comprar esta mansión algún día. Todos se reían de él. Se detuvo, luchando con las palabras. Cuando nos echaron, perdió más que un trabajo. Perdió su sueño. La humillación lo destruyó. Empezó a beber. Un día simplemente no despertó. Los médicos notaron mejoría física, pero su estado emocional era frágil. Las pesadillas eran frecuentes. Revivía constantemente el día de su despido, el deterioro de Antonio, los años de lucha como madre soltera. «¿Qué harás conmigo cuando salga del hospital?», preguntó una tarde, su voz cargada de miedo. «Ya no puedo trabajar como antes». La miré largamente antes de responder. Había soñado con este momento, con tenerla completamente a mi merced, pero la venganza ya no me sabía dulce. La mansión era el sueño de Antonio, dije finalmente, y ahora es nuestra. Tal vez es tiempo de honrar su memoria de una manera diferente. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras procesaba mis palabras. En ese momento, el doctor entró con los resultados de sus últimos exámenes. La noticia nos dejó helados.
Habían encontrado un aneurisma cerebral que requería cirugía urgente. Sin la operación, explicó el médico, cualquier subida de presión podría ser fatal. Doña Mercedes cerró los ojos resignada. No tengo cómo pagar una cirugía así. Yo la pagaré, respondí sin dudar, pero antes necesito que me cuente toda la verdad sobre Antonio. Hay algo más, ¿verdad? Su rostro se transformó con una mezcla de terror y culpa. Por favor, hay cosas del pasado que es mejor no remover. ¿Qué está ocultando doña Mercedes? ¿Qué más pasó en esta mansión? La voz de doña Mercedes temblaba mientras comenzaba a revelar la verdad oculta por décadas. Antonio no había muerto por la bebida, había sido asesinado. Los antiguos dueños no solo nos despidieron, el hijo del patrón estaba obsesionado conmigo. Antonio lo descubrió acosándome en el invernadero. Hubo una pelea, las lágrimas corrían por su rostro paralizado mientras relataba cómo el hijo del dueño había empujado a Antonio contra una mesa de cristal. El golpe en la cabeza fue fatal. Me amenazaron. Si hablaba, me quitarían a Carolina. Dijeron que tenían influencias, que nadie creería a una simple sirvienta. Acepté el dinero que me ofrecieron para callar. El silencio que siguió fue ensordecedor. La culpa y la vergüenza que doña Mercedes había cargado durante años finalmente salían a la luz. Por eso volví como ama de llaves, continuó. Necesitaba encontrar pruebas. El viejo jardinero. Él vio todo, pero murió antes de que pudiera convencerlo de hablar. Revisé archivos antiguos. Contacté ex empleados. Las piezas encajaban. El hijo del antiguo dueño había muerto años después, en un accidente de casa, llevándose el secreto a la tumba. La operación de doña Mercedes fue un éxito, pero su recuperación se complicó por una infección. Durante semanas, Carolina y yo nos turnamos para cuidarla. Una noche, mientras deliraba por la fiebre, la escuché murmurar: «Antonio, perdóname». Los dejé ganar. Me convertí en una de ellos. Cuando finalmente salió del hospital, tomé una decisión. Convertimos el invernadero, donde Antonio había muerto, en un jardín memorial. Los antiguos rosales que él había plantado fueron restaurados. Doña Mercedes lloró al verlo. Era su lugar favorito, susurró. Aquí me pidió matrimonio. La rehabilitación continuó en casa. Poco a poco, recuperó movilidad. La señora Torres, al conocer la verdadera historia, se convirtió en su mayor apoyo. Un día, mientras la ayudaba con sus ejercicios, me miró directamente. «Diego, hay algo que debes saber. El día que Antonio murió, estaba embarazada de nuevo. Perdí el bebé poco después», continuó doña Mercedes, su voz quebrándose. El trauma, el estrés. Carolina nunca supo que pudo tener un hermano. La revelación me dejó sin palabras. El sufrimiento de esta mujer era más profundo de lo que jamás había imaginado. Durante los siguientes meses, mientras doña Mercedes se recuperaba, descubrimos más sobre el pasado. Entre sus pertenencias encontramos un diario de Antonio, oculto durante años en una caja de zapatos. Las páginas amarillentas revelaban sus sueños para la mansión. Quería convertir los jardines en un espacio público, abrir una escuela de jardinería para jóvenes de bajos recursos. Su visión era transformar el símbolo de la opulencia en algo que beneficiara a la comunidad. Carolina pasaba horas leyendo el diario a su madre durante las sesiones de terapia. Doña Mercedes a menudo lloraba al escuchar las palabras de Antonio, recordando al hombre idealista que había amado. Todo lo que él quería era hacer algo bueno, dijo un día, mientras observaba los jardines desde su silla de ruedas. Y yo solo enseñé a nuestra hija a valorar el dinero y el estatus social. La culpa la consumía. Las pesadillas continuaban, pero ahora gritaban nombres diferentes. «¡Federico! ¡Sé que fuiste tú! ¡Mataste a Antonio!». Federico era el hijo del antiguo dueño, el verdadero asesino. Sus familiares aún eran influyentes en la ciudad. Cuando comencé a investigar más profundamente, recibí advertencias sutiles para que dejara el pasado en paz. Pero yo no podía dejar las cosas así. Antonio merecía justicia, aunque fuera tardía. Contraté investigadores privados, recopilé testimonios de antiguos empleados. La verdad, lentamente, comenzaba a emerger. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi despacho, doña Mercedes entró empujando su silla de ruedas. Su expresión era grave. «Diego, detente», suplicó. «La familia de Federico. Son peligrosos. No quiero que te pase lo mismo que a Antonio». «¿Hay algo más que no me ha contado?», pregunté.
notando el miedo en sus ojos. Sí, respondió después de un largo silencio. La noche que Antonio murió no fue la única muerte. El jardinero viejo, don Manuel, vio todo, confesó doña Mercedes temblando. 2 semanas después lo encontraron ahogado en la piscina. Todos sabíamos que no había sido un accidente. Su revelación me heló la sangre. No era solo un asesinato encubierto. Era una conspiración que había cobrado múltiples vidas. Federico tenía un cómplice, continuó. Su primo Roberto, actual juez de la Corte Suprema. Él se encargó de encubrir todo. Mientras procesaba esta información, el teléfono sonó. Era uno de mis investigadores privados. Habían encontrado algo en los archivos policiales. El caso de Antonio había sido cerrado prematuramente por órdenes directas de Roberto, entonces fiscal junior. Hay más, dijo el investigador. La muerte de Federico en el accidente de casa. Los testigos fueron presionados para cambiar sus declaraciones. Todo conectaba. Roberto había orquestado el asesinato de su propio primo para silenciarlo permanentemente. Esa noche, mientras cenábamos, notamos movimientos sospechosos en el jardín. Los guardias de seguridad reportaron que alguien había cortado las cámaras del sector este. «Vienen por los documentos», susurró doña Mercedes, aterrada. «Roberto debe saber que estamos investigando». Apenas terminó de hablar, las luces se apagaron. En la oscuridad, escuchamos el sonido de cristales rompiéndose. «¡Al sótano!», ordené, empujando la silla de ruedas de doña Mercedes. Carolina nos seguía de cerca. Llegamos al cuarto de seguridad justo cuando escuchamos pasos en el piso superior. En las pantallas de las cámaras internas, vimos 3 hombres armados registrando mi despacho. «Están buscando el diario de Antonio», jadeó doña Mercedes. «Hay algo allí, algo que nunca les dije». «¿Qué hay en ese diario, doña Mercedes?», susurré mientras observábamos las pantallas. Los hombres seguían revolviendo mi despacho con movimientos cada vez más desesperados. La anciana apretó los puños sobre su regazo. Antonio descubrió que Roberto y Federico estaban desviando dinero de la mansión. Millones que el padre de Federico enviaba para obras de caridad. Todo iba a cuentas en el extranjero. Carolina ahogó un grito. En las pantallas, los intrusos comenzaban a dirigirse hacia el sótano. «Por eso lo mataron», continuó doña Mercedes con voz quebrada. «Antonio amenazó con exponer todo. Tenía pruebas, números de cuenta, documentos. Federico perdió el control, pero fue Roberto quien planeó todo». El sonido de pasos acercándose me hizo actuar rápido. Había una salida de emergencia detrás de los archivadores. Mientras empujaba la silla de doña Mercedes, ella agarró mi brazo. «El diario está en el lugar más obvio, donde nadie buscaría». Sus ojos brillaron. En la tumba de Antonio, un disparo resonó en el pasillo. Carolina ahogó un grito. Los hombres estaban cada vez más cerca. Federico enterró los documentos con él, susurró doña Mercedes, para burlarse, para demostrar que nadie jamás sabría la verdad. Tomé una decisión rápida. Le pasé las llaves de mi auto a Carolina. «Llévala al punto seguro. Yo los distraeré». «Diego, no», comenzó Carolina, pero la interrumpí con un beso. «Confía en mí. Sé exactamente qué hacer». Mientras ellas escapaban por el túnel de servicio, me enfrenté a una verdad brutal. La mansión que había comprado para vengarme se había convertido en el escenario de una justicia largamente postergada. Y ahora, con hombres armados acercándose y un secreto enterrado esperando ser revelado, estaba a punto de descubrir que la verdadera venganza tiene un precio mucho más alto de lo que imaginaba. Mientras escuchaba los pasos acercándose, mi mente trabajaba a toda velocidad. Las cámaras de seguridad mostraban que los hombres se dividían para cubrir las salidas, pero ellos no conocían la mansión como yo. Activé la alarma de incendios. El sonido estridente rompió el silencio, y tal como esperaba, los aspersores comenzaron a funcionar. En la confusión, me deslicé por el pasadizo del personal de servicio que conectaba con la cocina. Desde allí, pude ver a través de la ventana cómo Carolina y doña Mercedes se alejaban en mi auto. Al menos ellas estaban a salvo. Mi teléfono vibró. Era Martínez, mi contacto en la policía. «Tengo las órdenes que pediste. El equipo está en posición. Espera mi señal», susurré. «Necesito tiempo». Los intrusos maldecían mientras registraban el sótano. El agua había arruinado varios documentos, pero yo sabía que no encontrarían nada importante allí. El verdadero tesoro estaba a unos kilómetros, en el cementerio municipal. Me escabullí hasta el garaje por las escaleras de servicio. El viejo auto del jardinero seguía allí, olvidado por todos. Las llaves estaban donde don Manuel siempre las dejaba, en una caja de herramientas oxidada. Mientras arrancaba el motor, escuché gritos y disparos.
Habían descubierto que doña Mercedes y Carolina no estaban. A través del espejo retrovisor, vi a uno de los hombres corriendo hacia el garaje. ¡Está escapando!, gritó. El disparo rozó el guardabarros mientras aceleraba hacia la salida. En la radio del auto, una vieja emisora tocaba la misma canción que sonaba el día que compré la mansión. La ironía no me pasó desapercibida. Las calles estaban desiertas a esa hora. En el asiento del copiloto, el expediente que había estado estudiando las últimas semanas contenía todo lo que necesitaba: los planos originales del cementerio, las fotografías del entierro de Antonio, los registros de las visitas de Federico. Mi teléfono volvió a vibrar. Era Carolina. «Estamos seguras», dijo con voz temblorosa. «Mamá quiere decirte algo importante». «Antonio». La voz de doña Mercedes sonaba más clara ahora, más firme. «Él escribió 2 diarios. El que están buscando es solo una distracción. El verdadero, el que tiene todas las pruebas, está en un lugar diferente». Mi corazón se aceleró. «¿Dónde?» «En la biblioteca de la mansión, detrás del retrato del antiguo dueño. Antonio lo puso allí el día antes de morir. Me lo dijo en su última nota, la que guardé todos estos años». Frené bruscamente. Los faros de un auto me seguían a lo lejos. Roberto nunca lo encontró porque Federico murió antes de poder decírselo, continuó doña Mercedes. Y yo callé todos estos años por miedo. Perdóname, Diego. Las luces se acercaban rápidamente. Tenía que tomar una decisión: seguir hacia el cementerio como señuelo o volver a la mansión por el verdadero diario. En ese momento, recordé las palabras que mi padre siempre repetía: a veces hay que perder una batalla para ganar la guerra. Di un giro brusco en U. Las luces del auto que me seguía se multiplicaron. Ahora eran 3 vehículos. Tomé el radio. «Martínez, es hora. Que tu equipo entre a la mansión. Yo llevaré a los otros hacia el centro». Mientras pisaba el acelerador, una certeza me invadió. Esta noche, después de décadas de silencio, la verdad finalmente saldría a la luz. Y con ella, la justicia que Antonio, don Manuel y tantos otros habían esperado. Las calles del centro se convirtieron en un laberinto mientras intentaba perder a mis perseguidores. El viejo auto del jardinero rugía con cada curva, protestando por el esfuerzo. A través del radio, escuchaba los reportes del equipo de Martínez. Mansión asegurada, 3 sospechosos detenidos. Encontramos armas y documentos comprometedores. Giré bruscamente en una esquina. Las llantas chirriaron. 2 de los autos que me seguían pasaron de largo, pero el tercero mantuvo mi rastro. En el espejo retrovisor reconocí al conductor. Era Torres, el jefe de seguridad personal de Roberto. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «Muy inteligente, Diego». La voz de Roberto sonaba tensa, controlada. «Pero esto termina esta noche». «Tienes razón», respondí mientras giraba hacia la avenida principal. «Todo termina hoy. No sabes con quién te estás metiendo. Te equivocas. Sé exactamente quién eres. Un asesino que ha estado ocultándose detrás de una toga de juez». El silencio al otro lado de la línea fue revelador. «El diario de Antonio está a salvo», continué. «Y no es lo único que tenemos». ¿Tenemos? En ese momento, las sirenas comenzaron a sonar. No 1 o 2, sino docenas. Las calles se llenaron de luces rojas y azules. «¿Recuerdas a don Manuel?», pregunté mientras reducía la velocidad. «El jardinero que accidentalmente se ahogó en la piscina. Él también dejó una carta. Su hijo la guardó todos estos años, esperando el momento adecuado». El auto de Torres frenó bruscamente detrás de mí. Estábamos rodeados por patrullas. «Es imposible». La voz de Roberto temblaba. «Todos los testigos, los que presionaste para cambiar sus declaraciones sobre la muerte de Federico, ellos también han empezado a hablar». Aparqué lentamente. Los oficiales emergían de sus vehículos con armas desenfundadas. «Se acabó, Roberto. El fiscal general tiene todo. Los documentos de las cuentas offshore, las declaraciones de los testigos, la confesión firmada de doña Mercedes, incluso las grabaciones de tus propios hombres». «¡Torres!», gritó Roberto. «¡Haz algo!». Pero Torres ya estaba siendo esposado. En su auto encontrarían más pruebas, órdenes escritas, documentos comprometedores, el plan detallado para recuperar el diario. Regresé a la mansión escoltado por la policía. Carolina y doña Mercedes ya estaban allí, protegidas por los oficiales. El retrato del antiguo dueño había sido removido, revelando la caja fuerte improvisada que Antonio había construido. Dentro, el diario verdadero contenía todo: fechas, montos, nombres. Antonio había documentado meticulosamente cada transacción ilegal, cada amenaza, cada conspiración.
«Hay algo más», dijo doña Mercedes mientras hojeábamos las páginas. Sus manos temblaban cuando sacó un sobre amarillento de entre las páginas. La última carta de Antonio, para Carolina. Mi esposa tomó el sobre con lágrimas en los ojos. La carta revelaba el último deseo de su padre, convertir la mansión en un hogar para niños sin recursos, dándoles la oportunidad que él nunca tuvo. En las primeras horas de la mañana, mientras los oficiales terminaban de procesar la escena, abracé a Carolina y doña Mercedes. La mansión que había comprado buscando venganza se había convertido en el instrumento de una justicia mayor. Roberto fue arrestado esa misma noche en su casa de campo. La evidencia era abrumadora. 30 años de crímenes, sobornos y manipulación judicial. El imperio que había construido sobre secretos y sangre se derrumbaba. Mientras el sol comenzaba a asomar, miré el jardín donde todo había comenzado. Don Manuel solía decir que las plantas tienen memoria, que guardan los secretos de quienes las cuidan. Tal vez tenía razón. Han pasado 2 años desde aquella noche que cambió nuestras vidas. La mansión, antes símbolo de poder y secretos oscuros, ahora rebosa de risas infantiles y esperanza. El Hogar Antonio Martínez, así decidimos llamarlo, acoge a 30 niños. Las habitaciones que una vez fueron testigos de conspiraciones y traiciones, ahora están decoradas con dibujos coloridos y fotografías de sonrisas inocentes. El jardín, donde don Manuel solía trabajar, se ha convertido en un espacio educativo donde los pequeños aprenden sobre la naturaleza. Doña Mercedes encontró su verdadera vocación como directora del hogar. La veo todos los días, enseñando a los niños las mismas recetas que una vez preparó en esta cocina, pero ahora sus ojos brillan con un propósito renovado. El peso de los secretos que cargó durante décadas se ha transformado en sabiduría para guiar a estos pequeños. Carolina dirige los programas educativos. Decidió honrar la memoria de su padre no solo cumpliendo su último deseo, sino también asegurándose de que cada niño tenga las oportunidades que Antonio soñó para ella. A veces, cuando la observo leyendo cuentos en la biblioteca, justo donde encontramos el diario, veo en ella la misma determinación que su padre tuvo. Roberto fue sentenciado a 30 años de prisión. El juicio reveló una red de corrupción que se extendía más allá de los muros de la mansión, llevando a la caída de varios funcionarios judiciales. Los millones desviados fueron recuperados y, por decisión unánime de la familia, destinados a ampliar el hogar y crear un fondo educativo para los niños. La tumba de Antonio ya no es un lugar de secretos enterrados, sino un espacio de memoria y reflexión. Cada mes, los niños del hogar llevan flores y aprenden sobre el hombre, cuyo último acto de valentía hizo posible su presente. Don Manuel también recibió justicia. Su hijo, ahora parte del consejo directivo del hogar, asegura que el legado de su padre perdure en cada árbol plantado, en cada jardín cultivado por los pequeños. La mansión que compré buscando venganza se transformó en algo mucho más significativo. Ya no es un monumento al poder y la traición, sino un testimonio de cómo la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino hacia la luz. Hace poco, encontramos algo más entre las páginas del diario de Antonio. Planos detallados para expandir los jardines, crear espacios de aprendizaje, transformar la mansión en exactamente lo que es hoy. Era como si, incluso en sus últimos días, hubiera visto más allá de la oscuridad que lo rodeaba, visualizando un futuro lleno de esperanza. Y en cuanto a mí, aprendí que la verdadera victoria no está en la venganza, sino en transformar el dolor en propósito. Cada mañana, cuando atravieso las puertas de la mansión y veo a los niños corriendo por los mismos pasillos donde una vez busqué retribución, entiendo que algunos lugares están destinados a ser más que simples edificios. Están destinados a ser testimonios de redención. Doña Mercedes ya no es mi enemiga, sino una aliada en esta misión que nos ha unido más allá de nuestras antiguas diferencias. A veces, en las tardes tranquilas, nos sentamos en el jardín y hablamos sobre Antonio, sobre don Manuel, sobre cómo sus sacrificios sembraron las semillas de algo hermoso. La mansión sigue guardando secretos, pero ahora son de otro tipo. Sueños susurrados, esperanzas compartidas y la promesa de que el futuro puede ser mejor que el pasado que nos trajo hasta aquí. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.